¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los testigos de Jehová? ¿Por qué su doctrina es tan diferente del cristianismo tradicional? Hoy te revelaré los orígenes de esta organización, sus principales creencias y por qué muchos la consideran una secta. Analizaremos sus fundamentos bíblicos, o la falta de ellos, y cómo interpretan la salvación, la Trinidad y el papel de Jesús. Si estás buscando la verdad detrás de esta religión, quédate hasta el final. Comencemos. Para entender a los testigos de Jehová, es fundamental conocer sus raíces históricas. Esta organización religiosa no nació en la antigüedad como muchas otras, sino en el contexto de una América del siglo XIX, marcada por el auge del avivamiento religioso, la proliferación de nuevas denominaciones y una fuerte expectativa del fin del mundo. En este escenario surge Charles Taze Russell, un joven inquieto por las enseñanzas tradicionales del cristianismo, quien comenzó un estudio bíblico con la intención de redescubrir la verdad espiritual que, según él, se había perdido con los siglos. Russell fundó en 1870 un grupo llamado Estudiantes de la Biblia, que más adelante sería conocido como el Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Este movimiento no se consideraba a sí mismo una iglesia tradicional, sino una comunidad de creyentes dedicados a estudiar profundamente las Escrituras y prepararse para el retorno inminente de Cristo. Desde un inicio, su enfoque se centró en rechazar doctrinas establecidas como la Trinidad, el infierno eterno y la inmortalidad del alma, lo cual ya marcaba una gran separación con el cristianismo ortodoxo. Charles Russell no se limitó al estudio privado. Comenzó a publicar una serie de libros teológicos conocidos como la serie Estudios de las Escrituras, compuesta por 6 volúmenes. En estos libros, Russell explicaba su visión del plan divino para la humanidad, sus interpretaciones de las profecías bíblicas y su rechazo a las doctrinas tradicionales. Estos textos se convirtieron en el fundamento doctrinal para sus seguidores, influyendo profundamente en lo que luego serían las enseñanzas centrales de los testigos de Jehová. En 1886, Russell fundó la Sociedad Bíblica de la Atalaya, una organización editorial que se convertiría en el brazo principal de difusión de sus ideas. A través de esta sociedad, comenzó a publicar la revista La Atalaya, que aún hoy sigue siendo el medio oficial de comunicación doctrinal para los testigos de Jehová. Desde el principio, esta organización tuvo una estructura centralizada que le permitió controlar el mensaje que llegaba a sus seguidores. Tras la muerte de Russell en 1916, se produjo una crisis dentro del movimiento. Muchos de sus seguidores no estaban de acuerdo con el nuevo liderazgo asumido por Joseph Franklin Rutherford, quien asumió la presidencia de la Sociedad de la Atalaya. Rutherford era una figura más autoritaria que Russell, y bajo su mando, el movimiento sufrió una transformación profunda. Fue él quien en 1917 escribió un 7º volumen de la serie original, titulado El Misterio Terminado, una obra que generó gran división entre los estudiantes de la Biblia. Rutherford no solo consolidó su liderazgo, sino que también renombró a la organización en 1931 como los Testigos de Jehová, afirmando que ese era el nombre bíblico correcto para el pueblo de Dios. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa, con doctrinas aún más definidas, prácticas estrictas y una estructura jerárquica más firme. Los que no aceptaron estos cambios se separaron y continuaron como estudiantes de la Biblia, mientras que los fieles a Rutherford formaron el grupo que conocemos hoy como los Testigos de Jehová. Este origen nos muestra que los Testigos de Jehová no surgieron simplemente como una interpretación alternativa del cristianismo, sino como una ruptura intencionada con muchas doctrinas clave del cristianismo histórico. Con el paso de los años, la organización ha mantenido su influencia a través de una estructura altamente organizada y una narrativa histórica propia que fortalece la identidad de sus miembros. Conocer lo que los Testigos de Jehová creen no solo nos permite entender su doctrina, sino también identificar por qué sus enseñanzas se alejan de las creencias cristianas tradicionales. A primera vista, pueden parecer similares. Hablan de Dios, de Jesús y de la Biblia. Sin embargo, un análisis más profundo revela diferencias significativas, especialmente en los temas más importantes de la fe cristiana: la identidad de Jesús, la salvación, la Trinidad y el papel del Espíritu Santo. Una de sus principales doctrinas es que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel. Según ellos, antes de venir a la tierra como hombre, Jesús fue creado por Dios como el primer y más poderoso ser espiritual. Esto contradice abiertamente las enseñanzas bíblicas que presentan a Jesús como Dios encarnado. Versículos como Juan 1:1, el Verbo era Dios, o Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne, son interpretados de forma diferente por los testigos, quienes usan su propia traducción de la Biblia para justificar esta creencia. Respecto a la salvación, los Testigos de Jehová creen que no basta con tener fe en Jesús.
Para ellos, la salvación depende también de las obras, la obediencia a las normas de la organización y la lealtad al llamado cuerpo gobernante. Enseñan que uno debe permanecer fiel hasta el final del milenio de Cristo para tener la esperanza de vivir eternamente en una tierra paradisíaca. Esta mezcla de fe con obras va en contra de pasajes bíblicos como Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que declaran que somos salvos por gracia, no por obras. Además, rechazan la doctrina de la Trinidad. Creen que el Padre, Jehová, es el único Dios verdadero, que Jesús es su Hijo creado y que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa, una especie de energía divina. Esta creencia contradice siglos de consenso doctrinal en la Iglesia cristiana, que reconoce a un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La negación de la Trinidad altera profundamente su entendimiento sobre quién es Dios. Otro punto central es su visión sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Enseñan que Jesús no resucitó físicamente, sino que simplemente desapareció y se transformó en un ser espiritual. Esto choca directamente con los relatos bíblicos donde Jesús muestra sus heridas, come con sus discípulos y dice explícitamente: un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas capítulo 24, verso 39. Su doctrina redefine la resurrección, eliminando el aspecto físico que el cristianismo considera esencial. Además, afirman que solo 144.000 personas estarán con Cristo en el cielo, mientras que el resto vivirá para siempre en la tierra. De estos 144.000, solo unos pocos miles todavía estarían vivos hoy. Los demás miembros del grupo no creen que su destino esté en el cielo, sino en una tierra restaurada, siempre y cuando se mantengan obedientes. Esta división crea una jerarquía espiritual dentro de la organización, algo ajeno al mensaje de unidad en el cuerpo de Cristo que enseña la Biblia. La autoridad doctrinal se encuentra en el cuerpo gobernante, un grupo de líderes que aseguran ser el canal exclusivo de comunicación de Dios. Todo lo que enseñan debe ser aceptado sin cuestionamiento. Cuestionar al cuerpo gobernante es para ellos equivalente a rebelarse contra Jehová. Esta estructura rígida limita la libertad espiritual y el estudio independiente de la Biblia, alejándose de exhortaciones bíblicas como la de Hechos capítulo 17, verso 11, que elogia a los cristianos de Berea por examinar cada enseñanza con las Escrituras. Uno de los pilares doctrinales de los testigos de Jehová es la creencia en el rescate, una idea que distorsiona el verdadero significado bíblico de la cruz. Según ellos, Jesús murió únicamente para pagar el pecado de Adán, no como un sacrificio sustitutorio por todos los pecados del mundo. Esta creencia reduce drásticamente el alcance redentor de la cruz y deja fuera el concepto bíblico de que Jesús murió por cada ser humano, como lo afirma Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En su teología, el sacrificio de Cristo no salva por sí solo. Enseñan que Jesús fue un hombre perfecto cuya muerte sirvió para redimir solo la transgresión de Adán. Esto significa que, según ellos, cada persona debe pagar por sus propios pecados al morir, negando así la eficacia universal y completa de la expiación. Es una doctrina que minimiza la gracia de Dios y reemplaza el amor redentor por una lógica transaccional. Además, los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Jesús. Creen que su cuerpo humano desapareció y que fue resucitado como una criatura espiritual invisible. En otras palabras, afirman que no fue el mismo cuerpo crucificado el que resucitó. Esta enseñanza contradice directamente los evangelios, donde Jesús se presenta a sus discípulos en carne y hueso, come con ellos y les muestra sus heridas. El cristianismo sostiene que sin resurrección corporal no hay esperanza para los creyentes. Juan Corintios capítulo 15. Otra enseñanza peculiar es su interpretación de quién puede ir al cielo. Para los testigos de Jehová, solo un grupo limitado de 144.000 personas tiene esa esperanza celestial. El resto de los fieles, la gran mayoría, anhela vivir eternamente en una tierra paradisíaca. Esta idea se basa en una interpretación literal y selectiva del libro de Apocalipsis, capítulo 7. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de un solo cuerpo de creyentes, con una misma esperanza en Cristo, sin clases espirituales. Este sistema crea una estructura espiritual de dos niveles: los ungidos que tienen acceso al cielo y los demás que deben esforzarse al máximo para alcanzar la salvación terrenal. Solo unos pocos miles de testigos pueden participar del pan y el vino durante la celebración de la conmemoración de la muerte de Cristo, mientras el resto observa. Esto refuerza la idea de que no todos tienen acceso a una relación directa con Jesús como mediador, algo que contradice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Otro aspecto clave es su falta de seguridad en la salvación. A diferencia del cristianismo bíblico,
que enseña que la salvación es un regalo asegurado por la fe en Cristo, los testigos de Jehová deben esforzarse hasta el final del milenio para ser declarados justos. No hay garantía de vida eterna, lo que genera temor e incertidumbre entre sus miembros. Esta visión refleja una teología basada en el mérito y no en la gracia. Finalmente, colocan al cuerpo gobernante como el canal exclusivo entre Dios y la humanidad. Solo ellos interpretan las Escrituras correctamente, y solo los 144.000 son parte del nuevo pacto con Cristo como mediador. Esto significa que millones de seguidores quedan fuera de la promesa directa del Evangelio, dependiendo totalmente de líderes humanos para su relación con Dios. Esta centralización doctrinal contradice el llamado de Jesús a tener una relación personal con el Padre a través de él. Uno de los aspectos más controversiales de los testigos de Jehová es el estricto control doctrinal que ejerce su organización. A diferencia de otras denominaciones cristianas que permiten diversidad de interpretación y alientan el estudio bíblico personal, esta organización centraliza toda autoridad espiritual en un grupo llamado el Cuerpo Gobernante. Este grupo de hombres, con sede en Nueva York, es considerado el único canal de comunicación entre Dios y los seres humanos en la actualidad. Todo lo que ellos enseñan debe ser aceptado sin objeción. Este cuerpo gobernante no solo interpreta la Biblia, sino que también dicta las reglas, creencias y hasta las decisiones personales de los miembros. Cuestionar sus directrices es considerado una rebelión directa contra Jehová. No hay espacio para el pensamiento crítico o la interpretación individual. Esta estructura autoritaria se presenta como protección espiritual, pero en la práctica limita la libertad de conciencia de los creyentes y los aísla de otras fuentes de conocimiento teológico. Una de las herramientas más poderosas que usan para sostener sus doctrinas es su propia versión de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción fue elaborada por un comité anónimo dentro de la organización y ha sido fuertemente criticada por eruditos bíblicos por alterar textos clave. Muchos pasajes que en otras Biblias apuntan a la divinidad de Cristo o a la Trinidad han sido modificados para apoyar sus creencias específicas. Por ejemplo, en lugar de «el verbo era Dios», Juan 1:1, su traducción dice «el verbo era un Dios», lo cual cambia completamente el sentido del versículo y diluye la divinidad de Cristo. Estas modificaciones no se basan en los manuscritos más confiables, sino en una interpretación forzada que encaje con sus ideas. Así, la organización adapta la Biblia a su doctrina, en lugar de ajustar su doctrina a la Biblia, como debería ser el proceso natural en cualquier comunidad de fe. Otro problema es que esta traducción ha sido modificada varias veces desde su publicación original. Cada vez que una doctrina anterior queda en evidencia frente a nuevos descubrimientos bíblicos o críticas externas, la traducción sufre cambios sutiles para mantener la coherencia interna. De esta manera, el texto bíblico deja de ser una fuente inmutable de verdad y se convierte en una herramienta de manipulación doctrinal. Este enfoque ha generado una cultura en la que los miembros no pueden estudiar otras traducciones bíblicas ni leer materiales cristianos externos. Todo conocimiento debe venir desde dentro de la organización, lo que impide una visión amplia y equilibrada de la fe. Así, en lugar de fomentar un crecimiento espiritual genuino, se cultiva una dependencia constante en el liderazgo humano. En contraste, la Biblia exhorta al creyente a investigar, comparar y probar toda enseñanza con las Escrituras. Hechos capítulo 17, verso 11, destaca a los cristianos de Berea por examinar cada día las enseñanzas de Pablo con la Biblia, para ver si eran verdaderas. Esta actitud de discernimiento y búsqueda es clave para un crecimiento espiritual saludable, algo que el sistema de los testigos de Jehová desalienta activamente. Algo que incluso los críticos de los testigos de Jehová reconocen es su dedicación incansable al evangelismo. Son, sin duda, uno de los grupos religiosos más activos cuando se trata de compartir su mensaje. Los vemos tocando puertas, ofreciendo revistas y hablando de la Biblia en espacios públicos. Todo con una organización admirable. Esta persistencia es digna de respeto, pues revela un alto compromiso con lo que creen. Sin embargo, lo preocupante es el contenido del mensaje que proclaman con tanto fervor. Detrás de su constante actividad evangelística, se encuentra una doctrina profundamente alterada respecto al mensaje original del Evangelio de Jesucristo. Presentan una imagen distorsionada de Dios, minimizan la divinidad de Jesús y reducen la gracia a un sistema de méritos personales. En lugar de liberar al pecador, sus enseñanzas colocan sobre él una carga religiosa pesada y constante. Uno de los objetivos principales de su predicación es atraer nuevos miembros a la organización, no necesariamente llevar personas a una relación personal con Cristo. El proceso de conversión suele centrarse más en la lealtad a la estructura organizativa que en el arrepentimiento genuino y la transformación del corazón.
El discipulado está estrictamente ligado a la obediencia al cuerpo gobernante, y no tanto al seguimiento directo de Jesús. Su revista principal, La Atalaya, que se reparte a millones de personas en todo el mundo, no es simplemente un material informativo. Es el principal canal doctrinal de la organización y contiene enseñanzas cuidadosamente diseñadas para reforzar sus interpretaciones. En sus páginas, rara vez se ve una invitación abierta al arrepentimiento y a la fe personal en Cristo. En su lugar, se resalta la necesidad de obedecer las instrucciones de la organización para sobrevivir al Armagedón. Esta insistencia en la obediencia absoluta crea un ambiente espiritual donde reina el temor y no la esperanza. Muchos miembros sienten que su destino eterno depende de su desempeño dentro de la organización, lo cual puede generar ansiedad, culpa constante y dependencia emocional. No se les enseña a confiar en la gracia de Dios, sino a ganarse su favor con un esfuerzo incesante. Como cristianos, debemos tener compasión por los testigos de Jehová. No es correcto tratarlos con burla o desprecio. Al contrario, estamos llamados a amar a nuestro prójimo y a compartir con ellos la verdad del Evangelio con respeto, paciencia y sabiduría. Muchos de ellos realmente desean servir a Dios, pero han sido guiados por un sistema que tergiversa la verdad. La oración es una herramienta poderosa. Debemos orar para que Dios abra los ojos de aquellos atrapados en enseñanzas falsas y les muestre el verdadero camino. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, justicia y juicio. Nuestra tarea es ser luz, compartir la verdad y vivir el Evangelio con integridad. Recordemos que fuimos llamados no solo a conocer la verdad, sino a compartirla para que otros también sean libres en Cristo. Gracias por acompañarme hasta el final. Es vital conocer estas doctrinas para proteger nuestra fe y ayudar a otros a encontrar la verdad en Cristo. Si este contenido te ayudó, te invito a darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Subimos videos todos los miércoles y domingos. Activa la campanita para que YouTube te notifique. Que Dios te bendiga y recuerda, buscamos que muchos más sean libres.